Bienvenidos a esta inmersión profunda en la historia argentina. Hoy nos metemos de lleno en una etapa, una etapa complicadísima y muy movida, la que va más o menos de 1955 a 1966. Y lo hacemos siguiendo el hilo del material que analiza las dictaduras, democracias restringidas y conflictos sociales de aquellos años. Nuestra idea es intentar desentrañar un poco las claves de esta época. Desde el final del primer gobierno de Perón y su exilio, pasando por el intento de Frondizi de modernizar el país a marchas forzadas, hasta la democracia de Ilia, que fue, vigilada y al final interrumpida. Es una historia llena de intervenciones militares, de intentos democráticos muy limitados y de una conflictividad social tremenda que marcó al país. Así que, venga, vamos a ello. Exacto. Es que es fundamental entender bien el contexto de cada momento, los diferentes regímenes que se fueron sucediendo y, sobre todo, las causas y las consecuencias de esos conflictos sociales tan intensos. Vamos a ver esa tensión constante, ¿no?, entre autoritarismo y democracia, y cómo los movimientos sociales, y muy especialmente el sindicalismo, jugaron un papel protagonista. Lo que pasó en estos años, la verdad, ayuda a explicar mucho de lo que vino después en Argentina. Pues empecemos por ahí, por el final de la primera etapa de Perón. El material dice que la economía, que después de la Segunda Guerra Mundial había ido bastante bien, gracias a los precios de los cereales y al IPI, ese instituto que controlaba el comercio exterior. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, sí. Eso. Pues empezó a tener problemas. Que si el plan Marshall en Europa, más competencia, sequías, la cosa se complicó. Claro, y eso llevó a tener que limitar salarios, apareció la inflación y el poder adquisitivo de la gente pues bajó. Y aunque había cierto descontento entre los trabajadores, la lealtad a Perón seguía siendo muy mayoritaria, eso es importante. Y aunque para 1955 parece que la economía mejoraba un poco, la tensión política era, enorme. Tremenda, sí. El antiperonismo había crecido muchísimo, sobre todo en las clases medias. Había una sensación de falta de libertad de expresión, críticas al supuesto adoctrinamiento en las escuelas, donde se exaltaba mucho a Perón y a Evita, y al control del Estado en general. ¿Y quiénes eran esa oposición? Porque parece que era muy variada. Sí, era un bloque muy heterogéneo, la verdad. Estaba el sector agroexportador de toda la vida, claro, también capitales extranjeros aliados con grupos económicos locales. Había industriales que estaban ya un poco hartos de la presión de los sindicatos peronistas y luego potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña que veían con recelo el nacionalismo económico de Perón. O sea, un poco de todo. Y fíjate, hasta nacionalistas que al principio lo apoyaron, luego se volvieron críticos cuando Perón empezó a buscar inversiones extranjeras. Lo vieron como una desviación, ¿sabes? Esa diversidad en la oposición ya te da una pista de la fragmentación política que se venía. Y llega el momento clave, ¿no? El bombardeo de Plaza de Mayo en junio del 55. Brutal. ¿Cómo reacciona Perón? Pues mira, al principio intentó como apaciguar un poco los ánimos. Dio dinero para reconstruir iglesias que habían sido atacadas, prometió más libertad de prensa, incluso, fíjate, cedió espacios en la radio a la oposición. Vaya, ¿y qué pasó? Pues que la oposición usó esos espacios para pedir directamente un golpe militar, a tumba abierta. Perón llegó a decir aquello de responder a la violencia con más violencia. Pero hay un dato que el material recalca y que es clave. Decidió no armar a sus seguidores. Para evitar una guerra civil. Exacto, para evitar una guerra civil. Por eso, cuando los militares finalmente se levantaron el 16 de septiembre, muchos peronistas sintieron esa impotencia, ¿no?, de no tener ni armas ni organización para defender al gobierno. Y allí empieza el exilio de Perón. Largo además. Paraguay, Venezuela, Santo Domingo, hasta que acaba en España. Y sin Perón en Argentina, ¿qué pasa con el peronismo? Pues al principio la reacción fue muy espontánea, de rechazo al golpe, a la llamada Revolución Libertadora. Pero enseguida, ya en enero del 56, Perón de fuera empieza a mandar instrucciones para organizar la resistencia, de forma clandestina. En esa primera etapa convivían distintas posturas dentro del peronismo. Los que querían resistir a tope, los que pensaban más en buscar otro golpe para volver y los que creían que había que intentar negociar algo con el nuevo poder militar. Estaba todo muy en ebullición. Y ese nuevo poder militar, el gobierno de Aramburu y Rojas, convoca elecciones. Pero claro, con trampa. El peronismo estaba proscrito, no podía presentarse. Ellos pensaban que ganaría fácil la UCRP de Balbín, pero ahí surge una figura que lo cambia todo.
Arturo Frondizi. Efectivamente. Frondizi, que venía de la otra facción radical, la UCRI, la intransigente. Y aquí viene la jugada maestra, o bueno, la jugada arriesgada. Frondizi, a través de su hombre de confianza, Rogelio Frigerio, y con el visto bueno de John William Cook, un intelectual peronista muy influyente, que desde la cárcel defendía la idea de apoyar al mal menor, pues hace un pacto secreto con Perón. ¿Un pacto? ¿Qué le ofreció? Tela. Pues básicamente 3 cosas gordas. Aprobar una ley de asociaciones profesionales que devolviera el poder a los sindicatos peronistas, legalizar otra vez al Partido Peronista y aplicar un programa económico nacionalista basado en las ideas del propio libro de Frondizi, Petróleo y Política. ¿Y Perón aceptó? Perón aceptó y dio la orden a sus seguidores. Había que votar a Frondizi. Y Frondizi ganó en el 58, supera a Balbín. Pero el texto también apunta que no todos los peronistas obedecieron, ¿eh? Que hubo bastante voto en blanco. Sí, una parte importante votó en blanco. Desconfiaban de Frondizi, le recordaban sus críticas anteriores a Perón, y su lema ahora era desarrollismo e integración, que sonaba distinto al peronismo clásico. Vale, Frondizi asume, pero dice el material que los militares, aunque le dieron la banda presidencial, en realidad no le cedieron el poder del todo. Para nada. Su presidencia fue un sinvivir bajo presión militar constante. El texto menciona 33 planteos o intentos de levantamiento militar. Una barbaridad. Lo aceptaron casi a regañadientes, porque el gobierno de Aramburu ya no daba más de sí, pero siempre actuaron como el poder detrás del trono, ¿sabes? Listos para intervenir en cualquier momento. Gobernar así era, casi imposible. Hablemos de su plan económico, el famoso desarrollismo. ¿En qué consistía exactamente? Pues el desarrollismo buscaba modernizar Argentina a toda pastilla. Industrialización rápida, tecnología. La idea era fortalecer las industrias básicas, petróleo, química, acero, maquinaria, para no depender tanto de importar cosas. Pero, y aquí está la gran diferencia con Perón, Frondizi lo apostó casi todo a la inversión extranjera. Y a los contratos petroleros con multinacionales, ¿no? Que eso fue muy polémico. Muy polémico. Chocaba de frente con la tradición más nacionalista y estatista del peronismo. Y claro, eso generó resistencia desde el minuto 1, sobre todo de los sindicatos. Aunque sí que hubo un impulso industrial, ¿no? Se instalaron fábricas de coches importantes, General Motors, Fiat, Renault en Córdoba. Creció la industria de componentes. Sí, expansión industrial hubo, sin duda, pero lo interesante, y que el texto subraya mucho, es la contradicción. Se buscaba modernizar, ¿vale? Pero al hacerlo dependiendo tantísimo del capital extranjero y sin poner muchos controles, pues al final se acabó profundizando la dependencia económica. Las empresas de fuera aprovecharon la mano de obra barata, las ventajas fiscales, el mercado interno, y luego mandaban gran parte de los beneficios fuera. Un negocio redondo para ellas. Y eso nos lleva a la batalla del petróleo. Frondizi, en su libro, había dicho que el autoabastecimiento era clave para la soberanía y que YPF, la empresa estatal, tenía que ser la protagonista. ¿Pero qué pasó en la realidad? Pues pasó que dio un giro de 180 grados. Tela. A los pocos meses de llegar al gobierno, en julio del 58, firmó contratos con las grandes petroleras extranjeras. Esso, Shell, Tennessee, Pan American Oil. Les entregó millones de hectáreas que eran de YPF, por plazos larguísimos, 25 o 40 años. ¿Y con ventajas además? Ventajas enormes. Podían importar equipos sin pagar impuestos, mientras que YPF sí los pagaba. Y encima YPF estaba obligada a comprarles el petróleo que sacaran, a precios que, según demostró una investigación parlamentaria años después, muchas veces eran más caros que si lo hubieran importado. Vamos, que el Estado argentino acabó perdiendo dinero. Exacto. Esa investigación, que se hizo en 1964, cuando Ilia anuló esos contratos, calculó pérdidas de miles de millones de dólares para YPF y para el Estado, entre ganancias que no se tuvieron e impuestos que no se cobraron. Es verdad que la producción de petróleo aumentó, Exxon y Shell triplicaron su producción, pero el coste para el país en términos fiscales y de soberanía fue altísimo. Y claro, esto le quitó el apoyo de muchos nacionalistas y, por supuesto, del peronismo. Hablando de peronismo, Frondizi sí cumplió una parte del pacto, la Ley de Asociaciones Profesionales. ¿Qué significó esa ley? Pues devolvió la estructura legal que tenían los sindicatos con Perón. Volvió el modelo de un único sindicato fuerte por cada sector: metalúrgicos, construcción, comercio.
Esto les dio un poder económico muy grande, porque recibían las cuotas de todos los afiliados de ese sector y manejaban las obras sociales, o sea, la sanidad de los trabajadores y sus familias. Pero el texto habla de que eso generó una burocracia sindical. Claro, ese poder económico y esa estructura tan vertical a veces llevó a que se formaran cúpulas sindicales muy poderosas, que se eternizaban en los cargos, con elecciones internas, bueno, digamos que poco transparentes. Y estos líderes, a los que a veces se llamaba burócratas, tendían a negociar acuerdos con los gobiernos o con las empresas para mantener su posición. Al gobierno, en cierto modo, le venía mejor tratar con estos líderes que eran más pragmáticos que con dirigentes más radicales o revolucionarios, aunque, claro, para mantenerse necesitaban dar alguna respuesta a las bases. Porque no todo el sindicalismo era así, ¿verdad? Había sectores más combativos. No, que va. Existía una corriente de izquierda sindical muy fuerte, anticapitalista, antiimperialista, que se oponía a líderes como Augusto Bandor, el jefe de los metalúrgicos de la UOM, que era el ejemplo típico de líder poderoso y negociador. Esta izquierda había impulsado programas muy radicales, como los de La Falda en el 57 y Huerta Grande en el 62, que pedían cambios sociales y económicos muy profundos. Y encima, la economía no ayudaba a calmar las cosas. Las políticas de Frondizi, sobre todo los planes de ajuste iniciales, golpearon mucho a los trabajadores. Bajó el salario real, aumentó el paro. Muchísimo. El salario real cayó a mínimos de 20 años. Y claro, si a eso le sumas la ruptura del pacto con Perón por el tema del petróleo, la lucha sindical se endureció una barbaridad. El texto da un dato tremendo. 73 millones de horas de trabajo perdidas por huelga solo en septiembre del 59. Es una cifra brutal, sí. Hubo conflictos durísimos. Uno muy simbólico fue la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en Buenos Aires, que protestaba contra la privatización. La reprimieron con el ejército, con tanques en las calles del barrio de Mataderos. Fue tremendo. Y hubo más, ¿no? Muchísimas. La huelga bancaria duró 69 días. Paros en correos, en YPF, los metalúrgicos, los ferroviarios. Y además empezaron los sabotajes. Incendios, bombas en locales de empresas americanas. En ese clima tan tenso, a finales del 59 apareció la primera guerrilla peronista, los uturuncos. ¿Los uturuncos? Sí. ¿Quiénes eran? Eran sobre todo jóvenes de clase media, muy influidos por la Revolución Cubana, que acababa de triunfar. Querían derrocar a Frondizi, que volviera Perón, anular los contratos petroleros y que la CGT, la central sindical, volviera a estar controlada por los sectores más combativos. Llegaron a tomar una comisaría en Tucumán, pero no tuvieron apoyo de la dirección peronista oficial y el ejército los aisló y los derrotó enseguida. Y ante toda esta agitación, ¿qué hizo el gobierno de Frondizi? Pues reprimir, además muy presionado por los militares. Ya en el 58 había implantado el estado de sitio. Y luego, en 1960, después de lo de los uturuncos, aplicó públicamente el Plan Conintes. El Plan Conintes. ¿Qué era eso? Conmoción interna del Estado. Era básicamente darle todo el poder a los militares para controlar el orden público. Las policías provinciales quedaban bajo mando militar, el ejército podía intervenir directamente en huelgas y sabotajes y se podían juzgar a civiles en tribunales militares. A los huelguistas los podían detener, llevarlos a cuarteles, raparles el pelo y obligarlos a trabajar. Era durísimo. Una herramienta de control muy fuerte. Durísima, sí. Y la verdad es que el Plan Conintes consiguió debilitar bastante la resistencia obrera más dura. Y paradójicamente fortaleció a los sectores del peronismo que estaban más por la negociación, los integracionistas o los que buscaban una salida electoral aunque fuera con el peronismo proscrito, los neoperonistas. A pesar de esa represión, la presión sobre Frondizi seguía. Perón desde Madrid cambió de estrategia y empezó a permitir que se presentaran listas neoperonistas en algunas elecciones provinciales. Frondizi intentó una especie de apertura controlada en 1962. ¿Cómo le fue? Pues le fue fatal. Autorizó elecciones para gobernadores y diputados en varias provincias, quizá para intentar calmar un poco el ambiente o medir fuerzas. Y aunque su partido, la UCRI, ganó en la capital federal y alguna provincia pequeña, el peronismo, presentándose con otros nombres como Unión Popular, arrasó en provincias clave. Ganó en Buenos Aires, que era la más importante, y también en Tucumán, Chaco y varias más. Vaya,
El peronismo proscrito ganando las elecciones. La reacción militar debió ser... Inmediata. Frondizi, muerto de miedo por el golpe que se le venía encima, hizo algo que el texto califica de incongruencia total. Intervino federalmente las provincias donde había ganado el peronismo. Anuló las elecciones con la excusa de garantizar la forma republicana de gobierno. Vamos, una locura que le quitó el poco apoyo que le quedaba. Sus ministros dimitieron en bloque. El final estaba cantado entonces. Sí. La prensa opositora lo machacó y las Fuerzas Armadas decidieron que hasta ahí había llegado. Frondizi intentó buscar apoyo en Aramburu, el expresidente de facto, pero nada, se negó a dimitir, dijo aquello de «no me voy, me echan». Y el 29 de marzo de 1962, los militares anunciaron que lo destituían y se lo llevaron detenido a la isla Martín García, el mismo sitio donde habían estado Irigoyen y Perón. Una ironía. Pero esta vez los militares no se pusieron ellos al frente directamente, ¿no? No, hicieron una maniobra un poco extraña para guardar las formas. Rápidamente hicieron jurar como presidente ante la Corte Suprema a José María Guido, que era el presidente provisional del Senado, el que seguía en la línea sucesoria. Fue un golpe de Estado, pero encubierto, sin junta militar visible, pero un golpe al fin y al cabo. Y durante ese gobierno de Guido, que fue breve, el peronismo seguía con sus divisiones internas. El material habla del bandorismo y de la izquierda peronista. Exacto. Por un lado estaba Augusto Bandor, el líder metalúrgico que ya hemos mencionado. Él representaba el bandorismo. Su idea era, digamos, construir un peronismo sin Perón, o al menos un peronismo más pragmático que pudiera negociar con los militares y con el poder económico desde la fuerza de los sindicatos y del voto peronista. Buscaba participar en el sistema como fuera, aunque hubiera restricciones. Se hablaba incluso de sus contactos con militares, como el general Onganía. ¿Y la izquierda peronista? ¿Qué proponía? Pues era la otra cara de la moneda. Figuras como Andrés Framini, Eustaquio Tolosa, otros sindicalistas e intelectuales, mantenían una línea mucho más radical, anticapitalista, antiimperialista. En 1962, en un encuentro famoso en Huerta Grande, en Córdoba, aprobaron un programa que pedía cosas muy fuertes: nacionalizar la banca, el petróleo, el acero, la electricidad, los frigoríficos, expropiar a los grandes terratenientes sin pagarles nada, control obrero de la producción, anular todos los acuerdos internacionales que consideraran perjudiciales. Era una ruptura total con el sistema. ¿Y Perón? ¿Qué hacía Perón desde Madrid con estas dos corrientes tan enfrentadas dentro de su movimiento? Pues Perón, que era muy astuto, se daba cuenta de que Bandor estaba intentando crear un poder alternativo. Pero fue pragmático, no lo echó para no romper del todo el movimiento. Intentó mantener un equilibrio muy difícil, dando cierto aval a las dos tendencias e integrándolas, al menos formalmente, en la dirección de las 62 organizaciones, que era el brazo político de los sindicatos peronistas. En medio de todo esto, Guido convoca elecciones presidenciales para 1963. El panorama era un lío. Balbín, el líder radical histórico de la UCRP, no se presentó. El candidato radical fue Arturo Illa. Frondizi seguía preso y su partido, la UCR, se partió. Allende formó el partido Intransigente y Frondizi luego crearía el MID. Aramburu, el exdictador, también se presentó con un partido propio, UDELPA. Y claro, el peronismo. Otra vez proscrito. Otra vez proscrito. La orden de Perón fue clara: votar en blanco. Y funcionó. Funcionó. Hubo un porcentaje altísimo de votos en blanco, casi el 20%. Demostró que la influencia de Perón seguía siendo enorme. Al final, con los votos tan repartidos y el voto en blanco tan alto, Ilia ganó la presidencia, pero con apenas un 25% de los votos válidos. Muy poquito. Una base de legitimidad muy, muy frágil, desde el principio. Ilia asume en octubre del 63. Un gobierno que, como dices, nace débil. No solo por tener pocos votos, sino porque la elección fue indirecta, con colegio electoral, y además, como señala el texto, estaba muy solo. Totalmente aislado, sí. No tenía mayoría propia en el Congreso, tenía que negociar cada ley, estaba enfrentado al MID de Frondizi, los militares lo miraban con desconfianza, lo veían débil, resultado de un acuerdo entre políticos, no de una victoria clara. Y no olvidemos que los militares seguían ahí, tutelando. El peronismo, por supuesto, lo consideraba ilegítimo por la proscripción. E incluso dentro de su propio partido tenía problemas, ¿no? Sí, porque Ilia representaba un ala más popular, más progresista.
digamos, dentro del radicalismo, y chocaba con el líder histórico, Balbín, que era más conservador. Y para rematar, como Ilia no se atrevió a levantar la proscripción del peronismo, los sindicatos, ahora controlados por Bandor, le declararon la guerra total con un plan de lucha. Paros, ocupaciones de fábricas, un panorama muy complicado. Y a toda esa debilidad política se sumó que tomó medidas que tocaron intereses económicos muy fuertes, sobre todo extranjeros. Sí, ese es un punto clave. Una de sus primeras medidas, y de las más sonadas, fue en noviembre del 63, anular los contratos petroleros que había firmado Frondizi. Se basó en esa investigación parlamentaria que demostró que eran malos para el país, que violaban leyes, que daban información estratégica a empresas de fuera. Uf, la que se le haría con eso. Imagínate, se le echaron encima Estados Unidos y las petroleras, claro. También los seguidores de Frondizi, que defendían ese modelo a toda costa. Y medios de comunicación muy importantes, como el diario Clarín, que le hicieron una campaña en contra brutal. El texto también menciona una ley de medicamentos que limitaba el poder de los laboratorios extranjeros. Otro frente abierto. En política exterior sí tuvo un logro importante con la resolución 2065 de la ONU sobre Malvinas, ¿no? Que pedía negociar a Argentina y Reino Unido. Sí, eso fue un punto a favor, diplomáticamente. Pero también hubo tensiones fuertes. Por ejemplo, cuando Estados Unidos intervino en la República Dominicana en 1965. ¿Qué pasó ahí? Pues que el comandante en jefe del ejército argentino, que ya era el general Onganía, quería mandar tropas argentinas para apoyar a los marines americanos. Siguiendo la línea de Washington, a pies juntillas. Ilia se negó a esa subordinación, aunque al final Argentina apoyó en la OEA la creación de una fuerza interamericana, que era una posición un poco ambigua. Pero el choque entre la visión de Onganía, ya muy proamericana, y la del gobierno civil de Ilia fue clarísimo. Onganía. Ese nombre empieza a sonar cada vez más. Onganía había ganado mucho poder dentro del ejército después de vencer a otra facción militar rival, los Colorados, durante el gobierno de Guido. Se veía a sí mismo y al ejército como los garantes del orden, casi como moralmente superiores a los políticos. Criticaba a Ilia por ser blando con los sindicatos, por no reprimir las huelgas con más mano dura. Además, Onganía estaba totalmente metido en la doctrina de seguridad nacional, esa idea que venía de Estados Unidos de que el comunismo era el enemigo interno y que los militares eran la barrera para defender la civilización occidental y cristiana. Aunque Argentina tenía acuerdos militares con Estados Unidos, medidas como anular los contratos petroleros eran vistas por Onganía como peligrosamente antiimperialistas. Llegó a decir en West Point, en Estados Unidos, en el 64, que las Fuerzas Armadas no debían obediencia a un gobierno que se desviara de esa línea. Vamos, que estaba condicionando su lealtad al presidente. Y al año siguiente selló una alianza con la dictadura militar de Brasil para luchar juntos contra el comunismo. El golpe se estaba cocinando a fuego lento, pero a la vista de todos. Y en esa cocción, el papel de algunos medios de comunicación fue tremendo, ¿no? El texto habla de una campaña alevosa. Totalmente, fue una campaña de desgaste brutal y sistemática. Semanarios muy influyentes como Primera Plana, que había fundado Jacobo Timerman y donde escribía gente como Mariano Grondona, muy conectado con los militares y empresarios, y la revista Confirmado, que según el texto, Timerman creó específicamente para preparar el terreno para el golpe, con columnistas como Álvaro Alsogaray, un liberal muy conocido. ¿Qué hacían? Pues por un lado exaltaban a Onganía, lo presentaban como la gran reserva moral, la solución nacional, el hombre fuerte que hacía falta. Y por otro, ridiculizaban a Ilia. Se hizo famosa la caricatura de la tortuga para asociarlo con la lentitud, la ineficacia. Periodistas como Bernardo Neustadt también se sumaron desde otras revistas. Crearon un clima de opinión donde el golpe parecía no solo inevitable, sino casi deseable para ciertos sectores. El final era cuestión de tiempo. La relación Ilia-Onganía se rompió del todo. Sí, el quiebre definitivo fue en noviembre del 65. Ilia nombró un nuevo secretario de guerra sin consultarle a Onganía, que era el comandante en jefe. Onganía dimitió al instante. Aunque lo reemplazaron por otro general, Pistarini, la autoridad de Ilia ya estaba por los suelos. Y llegó el golpe. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas se rebelaron. La Junta de Comandantes en Jefe, Ejército, Marina y Aeronáutica
Disolvió el Congreso, echó al presidente y al vicepresidente y dejó la Constitución en papel mojado. Al día siguiente, el general Juan Carlos Onganía juró como presidente de facto. Empezaba una nueva dictadura militar, la Revolución Argentina, que venía para quedarse. Y se cerraba otro ciclo de democracia, de democracia muy restringida. Entonces, si intentamos resumir este recorrido tan intenso, vemos que la caída de Perón abre una etapa de inestabilidad tremenda. Luego viene el intento de Frondizi con su desarrollismo, que moderniza cosas, pero nace atado por los militares, genera mucho conflicto y acaba derrocado. Y después la presidencia de Ilia, que empieza débil por la proscripción, intenta algunas medidas nacionalistas, pero se ve acorralada por todos lados. Sindicatos, economía, militares, prensa, hasta que también cae. Lo que queda claro es un patrón de fragilidad institucional enorme. Gobiernos civiles débiles, en gran medida porque la fuerza política mayoritaria, el peronismo, estaba fuera de juego, una tutela militar casi constante que se creía con derecho a decidir quién podía gobernar y quién no, intereses económicos muy fuertes de aquí y de fuera que metían mucha presión y una sociedad muy movilizada, con sindicatos con mucho poder pero también muy dividida. Lo de los contratos petroleros de Ilia es un ejemplo perfecto, un intento de soberanía económica que choca de frente con todos esos poderes y acelera la caída. Deja una sensación como de círculo vicioso, ¿no? De una dificultad enorme para que cuajara un proyecto democrático estable. Exactamente. Y eso nos deja una pregunta final, un poco para darle una vuelta, que va más allá de estos años concretos. Si vemos este patrón que se repite, democracias limitadas, intervenciones militares, la influencia tan fuerte de la economía y de lo que pasaba afuera, ¿cuáles fueron los problemas de fondo, los elementos estructurales que impidieron una y otra vez que Argentina pudiera consolidar un sistema democrático y un proyecto de desarrollo más soberano y estable en esa época? Es una pregunta que yo creo sigue resonando bastante hoy en día.